Bien, eh, habíamos terminado los capítulos, perdón, los versículos 18 y 19 de Apocalipsis capítulo 22. Solamente para recordar, diremos que los versículos 18 y 19 nos hablan, en primer lugar, de algo simple, la escritura completada. Es decir, más que la escritura, los libros, los escritos completados, a lo cual no se debe añadir nada porque es innecesario añadir nada. Todo ha quedado revelado. Ahora bien, eso no significa que no haya que sobreedificar, más bien al contrario. Estuvimos hablando de lo que significa el versículo 18, añadidura, sobreedificar mal, y estuvimos hablando de lo que significa el versículo 19. Ya no es añadidura, sino disminución, mutilación, nicolaitismo. Cuando vemos en el versículo 19 que dice que si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del, del árbol de la vida. Cuando dice esto, lo que tenemos que ver qué es lo que el Espíritu nos quiere enseñar, qué es lo que el Espíritu quiere significar. Cuando dice que Dios quitará su parte, nos quiere dar a entender que es una parte o porción, eso que quitaría, eso que quita, que va a quitar, es una parte o porción que debería corresponder a aquellos a los cuales se les va a quitar. Es decir, no simplemente algo que se puede dar o no dar, algo que se puede otorgar o no otorgar, sino algo que debía haber sido para estos a los cuales se les va a quitar. ¿Por qué? Porque era su herencia, porque estos fueron llamados a ser novia, iglesia. Han pertenecido a la novia. Actualmente, en nuestro tiempo actual, seguimos siendo novia, todos juntos. Pero cuando llegue este momento, no pertenecerán al cuerpo de Cristo. Y eso se les anuncia cuando aún forman parte de la novia. Esto se está anunciando, si recordáis lo que hemos hablado de este capítulo, a partir del versículo 6, se vuelve otra vez al tiempo de la indignación, es decir, se vuelve al tiempo presente, a recordarnos en el tiempo presente con la indignación profética, a explicarnos lo que va a ocurrir. Y se explica cuando, como digo, cuando aún forman parte de la novia, antes de ser desgajados de ésta en el arrebatamiento, evidentemente. Por eso se les dice, quitará su porción, o más bien, quizá la expresión sería removerá su porción, porque la palabra en griega es afaireo, quitará. Esa expresión siempre indica algo que se quita a quien lo posee, es decir, a quienes se les ha adjudicado. Se les quita a esos que se les había adjudicado. Y la Iglesia, evidentemente, lo tiene en herencia. Es su herencia. El árbol de la vida es para ella. Solo que no toda la Iglesia gustará sus frutos en el porvenir. La Iglesia actualmente gusta de sus hojas, de todas sus hojas. Tiene sus hojas por alimento, pero solo el fruto tiene vida eterna. Primero a los Corintios, creo que lo dijimos el último día también, primera a los Corintios capítulo 10 versículos 1 a 12, es un pasaje que nos habla de estas cosas, incluyendo en su versículo 8 a Baal peor. Y es una seria advertencia que nos dice que de los más de ellos no se agradó Dios, pues quedaron tendidos en el desierto. Algo que ahora, como hemos visto, se nos dice a nosotros, también con la advertencia acerca de la jactancia. Cuando se dice allí en la primera de los Corintios, versículos 11 y 12 del capítulo 10, por tanto, el que cree que está firme tenga cuidado, no sea que caiga. ¿Se puede perder la salvación? No, no se trata de esto. No se trata de esto. Se trata de quién es iglesia y pierde su condición de novia. Eso sí se puede perder. ¿Que lleva aparejado la salvación? No, pero es que no se puede perder la salvación. La cuestión está en nuestra comprensión. Ahí radica el problema, en nuestra comprensión de quién está o quién debe estar salvado o quién está o quién no debe estar salvado. ¿No? Es diferente. En fin,
El versículo 19 de Apocalipsis 22 no indica algo que va a sobrevenir sobre los que traducen erróneamente a causa de un desconocimiento o a causa de su jactancia, según el caso. No, no se trata tanto de esto, no se trata tanto de quien ha sustraído alguna palabra, ¡ay, ese le va a caer la condenación! No se trata de esto. De lo que trata, versículo 19, es sobre el legalismo o nicolaitismo, es decir, sobre los mutiladores, porque mutilar no es tanto quitar alguna palabra del texto. Si alguien dirá, hombre, también lo es, sí, de acuerdo. Pero no es tanto el quitar una palabra del texto por desconocimiento, por lo que sea, no es tanto eso, como el objetivo que ello tiene. El objetivo de haberla quitado. Ese sí que es un gran problema. Y el objetivo es la mutilación del cuerpo. Es decir, ¿qué es la mutilación del cuerpo? Pues es dejar a los miembros inactivos, mutilando dones y mutilando el conocimiento divino. ¿Y eso cómo se hace? Judaizando, diciendo, por ejemplo, que no hay que sobreedificar, sino obedecer la letra de los preceptos antiguos. Y esta judaización, o legalismo, es algo que tiene muchos seguidores. Aquellos que se ponen a la cabeza de los hermanos para instruirles y sujetarles con ello. Y el judaizante, o legalista amante de la letra, tiene un nombre. Su nombre es Nicolaita. Conquistador del pueblo. ¿Recordáis lo que dijimos acerca de esto? Lo que significa Nicolaita, el conquistador del pueblo. Este es el sentido de Gálatas 5:12. Cuando se dice allí, ojalá se mutilasen los que os perturban, es decir, los que os mutilan. El nicolaitismo ama, por ejemplo, Juan 3:16. Claro que sí, como todos. Pero no es capaz de entender lo que el Espíritu quiere decirnos en 1 Corintios 2:2, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque el nicolaitismo nunca permite ni permitirá alcanzar un conocimiento pleno o completo de las cosas. El nicolaitismo permite que entendamos cosas, permite que entendamos doctrinas, pero incompletas, de manera incompleta y sobre todo de manera incompleta en su parte más importante. En fin, recordad que el versículo 18, a diferencia del 19, sí tiene sanción por indolencia, por aquello que conduce a inmundicia. Y bien, errores en cuanto a la inmundicia de la Iglesia, en cuanto a nuestra participación en ello, errores los cometeremos todos siempre, pero siempre por causa de nuestra pertenencia a las iglesias de Asia. Solamente que aquel a quien mucho se le confía, es decir, aquel que pone sus manos en cosas sagradas para poder enseñar a otros, aquel a quien mucho se le confió, como dice Lucas 12:48, más se le pedirá. Por lo tanto, quien se mete a tocar cosas que pertenecen a una esfera superior debe tener mucho cuidado, mucho, a causa pues del fuego consumidor, debe tener cuidado de estar limpio de inmundicia. Por lo tanto, limpiémonos las manos y los pies en el agua de la palabra, pero no en la palabra vista en las hojas del árbol de la vida, sino en la palabra que llega hasta su fruto, lo cual es diferente. Y digo que errores los cometeremos todos, pero no por esa tontería de autocompasión egoísta que enarbolamos siempre como una especie de bandera, y que con la cual cosa nos justificamos. Esa que dice, ay, cometemos errores en la iglesia porque somos imperfectos. No. Decir eso, hermanos, es culpar a Dios. Decir eso es hacerlo a Él responsable en mayor o menor grado. Somos imperfectos y por lo tanto, en el fondo, es echarle la culpa a Él. No, errores los cometeremos todos, pero por nuestra pertenencia a las iglesias de Asia. Errores en la iglesia, en su doctrina, etcétera, los cometeremos siempre, pero por causa de nuestra pertenencia a las iglesias de Asia. Así que no podemos continuar diciendo aquello de pobre de mí que soy ignorante y corto y lerdo. No. No podemos seguir clamando a Dios por cosas que ya nos ha dado. ¿Recordáis Éxodo 14:15? Cuando Moisés clama al Señor
O se sobreentiende allí que clama al Señor para algo y el Señor le contesta, ¿por qué clamas a mí? Eso era porque el pueblo le exigía algo, ¿no? El pueblo le exigía y el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Eso le dice Dios a Moisés. ¿Por qué clamas a mí si ya te había dado Moisés todo lo que tú necesitabas? Dios ya le había dado a Moisés lo que necesitaba. Era innecesario clamar a él. Y a nosotros ya nos ha dado lo perfecto. No necesitamos clamar a él para según qué cosas. ¿Por qué? Porque ya nos ha dado lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto? La profundidad de Pablo. El ministerio de la Escritura nos lo ha concedido, nos lo ha dado. Desgraciadamente no lo poseemos, pero si llegamos a poseerlo, si llegamos a poseerlo, seremos capaces de ver, como en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículos 15 a 17, seremos capaces de ver como Eliseo. Y ya sé que, citando este pasaje, muchos dirán, hombre, no, pero para eso necesitas un poder especial que te llueva del cielo y ver carros de fuego y todo esto. No, 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 no. Eso es, pensar así es errar, no conociendo las Escrituras. Eso no es lo que se está viendo allí, carros de fuego. Lo que el Espíritu nos está mostrando y es algo muy superior. Lo que nos está diciendo es lo que Gehazi debería haber visto. Eliseo le muestra a su siervo Giezi o Gehazi lo que él debería ver. Por lo tanto, recordad que ver como Eliseo no es ver por medio de un poder especial o mágico. No, ver como Eliseo es discernir. Es comprender la Escritura y ser, por lo tanto, capaz de ver al ministerio profético en acción. Como dice allí, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué está viendo Gehazi cuando Eliseo se lo muestra? Solamente porque está al lado de Eliseo y Eliseo se lo enseña. El profeta, el ministerio profético se lo enseña. ¿Y qué es lo que ve? Se dice, gente de a caballo, carros de fuego. Está viendo los cielos abiertos. Está viendo según el agua de encima de la expansión. Está viendo huestes de ángeles, es decir, el ministerio profético en acción, preparado. Y eso es lo que Eliseo quiere que Gehazi vea. Y por lo tanto, quiere que todos vean. El ministerio profético quiere que se vea esto. Por lo tanto, allí donde el hombre natural mira este versículo y ve caballos, montes, árboles, en otros lugares ríos de agua, sangres, truenos, granizo, etc., allí donde el hombre natural ve esto, el profeta ve cosas invisibles para el ojo natural. Eso es lo que deberíamos llegar a ver nosotros. Ver no esos caballos, no gente a caballo, sino otro tipo de caballos. Es lo que deberíamos de ver. Y esto solo ocurre si discernimos la Escritura, que es lo perfecto, lo que se nos ha otorgado a nosotros. Bien, vamos a pasar directamente a los últimos versículos de la Escritura. Versículos, capítulo 22, versículos 20 y 21. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a empezar. El que da testimonio es una sentencia, no es una salutación final, es una sentencia. El que da testimonio de estas cosas dice, "Psst, cuidado". Pero vamos a, ya que hemos hablado muchas veces de los añadidos y de las, y de las cosas quitadas, y justamente en los versículos anteriores se ha hablado también de ello, veréis. En el versículo 20, para empezar, cuando dice el que da testimonio de estas cosas, dice ciertamente, no. Lo que dice es sí, no ciertamente. Dice sí. Y dice vengo rápidamente, no en breve. Y después dice amén, ven Señor Jesús. El sí se omite. Alguien dirá, bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo porque da lugar a interpretaciones sesgadas o no completas. Hay que traducir como hay que traducir. Y las
Palabras que no están, no hay que colocarlas. Y además traducirlas adecuadamente. Pero hay más. El último versículo dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Eso es lo que dice el original. No dice vosotros y amén. No. ¿Que a alguien le gusta mucho el amén? Lo entiendo. Un amén bien colocado y que suene fuerte, qué bonito que es. Pero no lo dice la Escritura. No lo dice, es un añadido, igual que vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Punto y final. Así termina la Escritura. Ni vosotros ni amén. Pues vemos el versículo 20. Una vez más, cuando dice vengo en breve, no. No es breve o pronto, sino con urgencia. Recordad que hemos tratado este tema varias veces en diferentes versículos, en este mismo capítulo. No dice breve o pronto, sino con urgencia, es decir, con carácter perentorio. Algo, carácter, con el cual debemos dotar a nuestro cristianismo. Es decir, la perentoriedad es algo con lo que debemos de dotar a nuestro carácter cristiano. Y esta expresión final, no es un simple colofón a un discurso. Yo sé que la interpretación es siempre la misma. Si habéis visto cualquier tipo de comentario en cualquier universidad, en cualquier instituto, siempre es lo mismo. Es el colofón, el tal. No. Es algo, estos dos versículos finales son algo extremadamente trascendental, donde el Espíritu concluye con una última urgencia. Y la urgencia es la siguiente. Lo que dice el Espíritu es lo siguiente. Vivid como si el Señor estuviese viniendo ya. Eso es lo que dice aquí el Espíritu. No una despedida cariñosa, ¿eh? Lo que está diciendo aquí el Espíritu es, no os dejéis arrastrar por el afán de este mundo, porque ya no hay tiempo, se ha acabado el tiempo. Digo, el afán de este mundo de la carne, del nicolaitismo, del legalismo, de la inmundicia, no. Fijaos, primero los Corintios, capítulo 7, versículos 29 a 35, dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo ha sido acortado. Sí, algunas traducciones dice es limitado. No, es limitado no. Lo que dice estrictamente es ha sido acortado. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Deseo pues que estéis sin congoja. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y está dividido. Asimismo, hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella se preocupa por las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y para lo que facilita sin distracciones vuestro trato asiduo con el Señor. Interpretación habitual. Es que debemos de ser así, debemos de ser así. No, como dice Pablo en cierto lugar, gran misterio es este, mas yo hablo de Cristo y de la Iglesia. Primero los Corintios 7, 29-35, está hablando de cosas mucho más elevadas de lo que se lee con los ojos de la carne en estos versículos, mucho más elevadas. En fin, cuando se habla del afán, porque ni siquiera debemos dejarnos arrastrar por el afán de Marta. ¿Recordáis lo que Marta en Lucas capítulo 10, versículos 38-42, se preocupaba de servir? Cosa importante, ¿eh? Pero no tiene nada más. Amor, servicio, gracia hacia los demás. Y el Señor le dice, te equivocas totalmente. Ni siquiera debemos de dejarnos arrastrar por ese afán, por el afán del servicio, por el afán de a los demás, etcétera, etcétera. No, no, no. ¿Por qué? Pues porque ya no hay tiempo. El afán de Marta es el servicio. Y este, claro, es por escasez. Es necesario, ¿eh?
por escasez de servidores. Pero no será perfecto si antes de ello no tomamos el lugar de su hermana María. No podemos servir sin haber tomado primero el lugar de María. Y a veces el lugar de María, tomar el lugar de María, nos puede ocupar 3 años como al gran Pablo o 40 años como al cazurro de Moisés, ¿no? Así que, en fin, todo lo que no es perfecto está condicionado por la tibieza superficial de la Odisea. Por lo tanto, si nosotros decimos, no, bueno, tomamos el lugar de María, pero también el de Marta, que es importante, erramos absolutamente no entendiendo las Escrituras. Solamente debemos de tomar el lugar de María. Es el único. El de Marta no debemos de tomarlo. No debemos de tomar lugar en el servicio. De eso se ocupará el Señor si quiere guiarnos a ello. Pero nosotros no debemos de ocuparlo. Debemos de ocupar el de María. De lo demás se ocupa el Señor. El Señor da, el Señor quita, el Señor pone y el Señor indispone, ¿no? Que haya escasez de servidores no significa que debemos de tomar ese lugar antes de que el Señor nos lo demande, si es que nos lo demandase, también, otra cuestión. Y como decía antes, a Moisés le costó 40 años más de desierto. Inició su ministerio con 80 años. Lo que hizo, por cierto, al haber perdido 40 años, es un decir, lo de haber perdido 40 años de Moisés en el desierto, quien los perdió fue Moisés, antes de iniciar su ministerio, hizo que el pueblo de Israel permaneciese 40 años más en la opresión egipcia. Moisés quiso tomar el lugar de Marta. Inmediatamente, yo liberaré al pueblo de Israel. Y el Señor dijo, uy, no, primero tienes que tomar el lugar de María. Ah, bueno, ¿cuánto? ¿Un día, 2 días, un mes? 40 años. 40 años. Y mientras tanto, Israel seguía oprimido. Lo verdaderamente importante es que nuestro conocimiento llegue a ser conforme al espíritu de la profecía, porque entonces también será así nuestro testimonio. Digo nuestro testimonio como iglesia, nuestra posición, nuestro amor en la verdad, no el testimonio que damos con nuestra boca, ¿eh? No, no, nuestro testimonio, nuestra posición en la verdad será firme, anclada. Nosotros intentamos convencernos a nosotros mismos de que si no servimos, los demás se perderán. No, no se perderán, no se perderán por nuestro servicio, por nuestro no servicio, no. Se perderán igualmente. O no se perderán, pero estarán de manera artificial, entretenidos para que no se dispersen. La responsabilidad de llamar es del Señor. Las multitudes siempre estarán como ovejas sin pastor a causa del deterioro de los candeleros. Eso siempre estará así. Pero es el Señor quien envía a los obreros, y solo Él. Mateo 9, versículos 36 a 38. Solo Él los envía. Ahora bien, ¿tenemos nosotros algún tipo de responsabilidad al respecto? Toda. Responsables de lo que ocurra y del devenir de la Iglesia, la tenemos toda. Pero no para tomar un lugar en el ministerio porque lo decidamos nosotros, no, en absoluto. Nuestra responsabilidad es ataviarnos el vestido adecuado, las piedras preciosas. Es ataviarnos el vestido adecuado, y en tanto que nuestro atavío llegue a ser conforme al espíritu de la profecía, así estaremos en disposición para que el Señor nos solicite para algo. Si no, no estaremos en disposición. Nunca. La unidad del cuerpo de Cristo. La verdadera unidad del cuerpo no depende del amor y el esfuerzo en el servicio. No. Porque nadie hay como la romana Teatira poseyendo estas virtudes. El amor y el esfuerzo en el servicio. Apocalipsis 2:19. La Escritura se lo reconoce.
Es más, no debemos intentar mutilar o torcer este versículo, Apocalipsis 19, para rebajar las virtudes de la Iglesia romana, porque la Iglesia evangélica es muy dada, a rebajar las virtudes de la Iglesia romana. Ah, eso ni es Iglesia, ni es nada. No, erramos diciendo eso. El Señor la reconoce como tal. Es más, la reconoce que camina hasta el final, hasta el final del testimonio, hasta su venida. Y como importante y primera entre las últimas, la reconoce como tal. No mutilemos ni torzamos este versículo, porque es Iglesia. Y no solo Iglesia, sino lo que el Señor dice acerca de ella. Que nadie hay como ella, poseyendo esas virtudes del amor y el esfuerzo en el servicio. Pero estas virtudes en el servicio no obran la unidad del espíritu, obran la unidad humana. Da igual que le digamos que es en el espíritu. Es humana y punto. Y aunque Tiatira posea las virtudes propias del servicio y preocupación por la Iglesia, también Tiatira es el gran ejemplo de la fornicación e inmundicia y también del nicolaísmo mutilador con consecuencias, ya sabemos, ¿no?, de mortandad. En fin, eso debemos tenerlo en cuenta, porque la instrucción para Tiatira es instrucción para nosotros, plena y llena. Pasamos al versículo 21. ¿Qué vemos en este versículo 21? Aquí tenemos la última lección del Espíritu. La última lección del Espíritu en la Escritura. Pero ¿qué vemos nosotros en este versículo? ¿Sabéis qué es lo que vemos? Vemos lo que dicen la Iglesia y sus doctores. Eso es lo que vemos, lo que, desgraciadamente, lo que ocurre siempre. ¿Y qué dicen ellos? Se dice en general? Pues se dice que aquí, este último versículo, es la bendición apostólica como salutación final. Magnífica interpretación, ¿no? Se quedan a gusto diciéndolo así. Pasa nada, cada uno dice lo que quiere, pero dicen que es una transmisión de cariño de parte del apóstol. Un buen deseo para con los suyos por parte del apóstol. En fin, yo digo sarcásticamente al respecto de esta interpretación que es un besito de buenas noches, ¿no? Es un besito de buenas noches y adiós, ¿no? Pues no. Es como si alguien dijera que lo que se interpreta que en este último versículo es y colorín colorado, Apocalipsis se ha acabado, ¿no? Ya sé que estas palabras irónicas y sarcásticas pueden hacer daño. Es que es mi pretensión hacerlo para ver si hay quien se avergüenza y entiende que no puede ser así. Se puede decir con palabras, con una voz grande de barítono para que parezca mejor, pero sigue siendo una birria de interpretación. ¿Y nosotros qué? ¿Eso es lo que creemos que dice? Claro, es lo que nos han enseñado, ¿no? Pero no nos engañemos, porque eso es lo que se dice siempre de este versículo 21. Eso es lo que se dice. Amor, amor, amor de Dios para todos, besitos y adiós. Eso es lo que se dice. No, no es esto. Que la Iglesia de hoy entienda de esta manera produce tristeza y piedad a la vez. Piedad porque se nos ha obligado a entenderlo así. Se nos ha obligado a que lo entendamos así. Pero que los doctores de la Iglesia interpreten así, eso sí que no es disculpable. No lo es. Vamos a discernir un poco en cuanto a esto. El último versículo de la Escritura es toda una declaración de intenciones, porque pertenece a la salutación de despedida de Pablo. ¿Os habíais fijado? Esta despedida, clavada, exacta, se encuentra en todas y cada una de las cartas de Pablo, incluyendo la carta a los Hebreos. En todas. ¿Casualidades de la vida? No, ¿verdad? No puede ser. Es más, no se encuentra en ningún otro libro, carta o evangelio, solo en las cartas de Pablo. Y en todas y cada una de ellas. Y esto es necesario enfatizarlo,
No soslayarlo, dejarlo de estar. No, no, esto hay que enfatizar lo que es así. ¿Por qué? Pues porque esto lo ha hecho el Espíritu. El Espíritu ha hecho que solamente exista en las cartas, en todas las cartas de Pablo además, y en ningún otro lugar, excepto en el final de la Escritura de Apocalipsis. Es posible que un incrédulo diga, bueno, y creyentes también porque a veces lo he leído en algún lugar, o hace tiempo lo había leído, que se dice, Juan ha copiado el saludo apostólico. No, 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 no. No ha sido Juan quien ha copiado el saludo, sino el Espíritu. Sí, digo que el Espíritu lo ha copiado con una intención. Que veamos cuál es el último mensaje que nos está dando el Espíritu. Nos está señalando. ¿Os dais cuenta que nos está señalando el Espíritu? Nos está diciendo, mirad cómo acabo la Escritura. Por lo tanto, esta es la dirección que os estoy señalando. Eso es lo que hace. Es como si el Espíritu estuviese marcando una dirección. Es como si estuviese marcando un enlace hacia el ministerio de Pablo. Eso es lo que hace, exactamente. Constantemente hemos estado haciendo, la Escritura ha estado haciendo, lo hemos visto en Apocalipsis 20-21 sobre todo también, constantemente se ha estado haciendo hincapié en que para llegar al conocimiento del espíritu de la profecía, aquí en este estudio de Apocalipsis, para poder llegar al conocimiento del espíritu de la profecía, es decir, para conformar el testimonio de Jesucristo al perfecto discernimiento del espíritu profético, es necesario pasar por el ministerio de Pablo. Es necesario un conocimiento pleno. ¿Recordáis Colosenses capítulo 2, versículo 2? Lo que decíamos al respecto cuando se habla del conocimiento pleno. Allí la palabra, no sé si lo dijimos entonces, pero supongo que sí. Allí la palabra es epignosis. Y se dice, debéis de llegar a la epignosis, es decir, al conocimiento pleno, o como diríamos, haríamos una traducción literal, al sobreconocimiento, ¿eh? Conocimiento por encima de. Eso es lo que pide Pablo en la carta a los Colosenses 2:2. Es necesario la epignosis, el conocimiento por encima de. Eso es aquello que hablamos siempre del capítulo 2 de Apocalipsis, el maná escondido. Eso es lo que quiere Pablo. Es necesario ese conocimiento pleno del ministerio de la profundidad que se le otorgó a él, a Pablo. ¿Recordáis? Efesios 3:4. A él es a quien se le ha otorgado, se le otorgó el ministerio de la profundidad del conocimiento de las Escrituras. Pues bien, digo que hemos estado haciendo hincapié que para llegar a este conocimiento hay que pasar por el ministerio de Pablo, es decir, hay que entender cómo entendía Pablo. Y pues bien, como digo, Apocalipsis, en su despedida y en medio de advertencias e imprecaciones a la Iglesia, vuelve a insistir en esta despedida final, vuelve a insistir en el ministerio de Pablo. Vuelve a insistir que es el conocimiento profundo, que es necesario ir añadiendo a nuestro vestido. Ese conocimiento profundo de Pablo es lo que debemos de ir añadiendo a nuestro vestido, al vestido de la Iglesia. Y ese conocimiento se extrae profundizando en lo escrito. Y para profundizar, no podemos decir, a mí me parece que aquí dice. No, 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 no. Para profundizar hay que entender las señales, hay que entender los símbolos, hay que entender las expresiones del espíritu. Es decir, hay que entender, cómo no, la forma de comunicación que el espíritu nos enseñó que iba a mostrarnos en el primer versículo de Apocalipsis, Apocalipsis 1:1. Ya hablamos al respecto. Una forma de comunicación que el Espíritu usaría para expresar la revelación profética. Señales, símbolos, expresiones del Espíritu, pasajes de correspondencia, etc. Vamos a recordar, ahora mismo voy a citar un extracto de lo que hablamos en su día acerca de Apocalipsis 1:1. ¿Vale? Decía entonces que en el versículo 1 de Apocalipsis 1 se presenta ante nosotros una expresión extremadamente importante, porque nos dice cómo va a ser la revelación de este libro. ¿Recordáis?
dice, la dio a entender. Hemos hablado de esto porque es algo que aparece en otros lugares, esta expresión en otros lugares, ¿no? Y esa expresión, la dio a entender, es esemanen, semaino. Y su significado es, recordáis lo que dijimos, mostrar por señales o a través de señales. Y estas señales, manifestaciones, símbolos o alegorías espirituales, pueden ser más visibles o más invisibles. Pueden ser más visibles, tipo serpiente de bronce o tipo milagros a la vista. O pueden ser más invisibles, que son las manifestaciones proféticas usando las palabras. Por cierto, esto es lo extremadamente importante entender. Pero toda manifestación espiritual se debe discernir en profundidad aplicando suma diligencia. ¿Recordáis quién nos decía esto? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Bien, en todos los pasajes que aparece esta expresión, la dio a entender, es decir, esemanen, semaíno, indica algo que hay que desentrañar. No comprender simplemente, no entender simplemente, sino que hay que desentrañar. Eso es lo que indica esta palabra en todos los pasajes que aparece. En fin, algo que dar a entender. Eso lo hemos visto en los pasajes de Juan, capítulo 12, versículo 33, capítulo 18, versículo 32, capítulo 21, versículo 19, y también en Hechos 11, 28. Y en todos estos pasajes el Espíritu lo hace usando de simbolismos. Siempre da a entender, siempre intenta explicar usando de simbolismos, alegorías o parábolas. Prestad atención al primer pasaje donde aparece esta expresión, esemanen, semaíno. Hemos citado Juan 12, de los versículos 32 a 37, donde dice, y yo, si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender, semeinon, dando a entender, de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Fijaos cómo se ligan estos versículos con el dando a entender, con el semeinon. Continúa diciendo, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tan grandes señales, tal cantidad, la expresión es tal cantidad, tal cantidad de señales, sí, decía que la expresión es, que dice allí concretamente es, a pesar de que había hecho tal cantidad de señales, delante de ellos no creían en él. Cuando dice tal cantidad de señales, es tal cantidad de semeia, ¿vale? De esto, de señales que quiere dar a entender con ello algo, que quiere desvelar algo. Bien. Ved que el término del versículo, estamos en Juan 12, ¿de acuerdo? Ved que el término del versículo 33 es el mismo que el del versículo 37. ¿Por qué? Pues porque habla de lo mismo. Es evidente que el versículo 33 dice que ha usado señal o alegoría. ¿Cuál? La del versículo 32, esa que dice, si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y lo ha usado, dice que lo ha usado en el versículo 33 para explicar algo. El versículo 32 lo ha dicho así para explicar algo, para dar a entender algo. La traducción libre podría ser perfectamente la siguiente, versículo 33. Y decía esto mostrando a través de simbología espiritual de qué muerte iba a morir. Y la traducción libre, una traducción libre del versículo 37 también podría ser perfectamente la siguiente. Pero a pesar de que había mostrado tantas manifestaciones espirituales delante de ellos, no creían en él. Bien, cuando vemos Apocalipsis 1:1, cómo utiliza esta palabra y esta expresión que quería dar a entender a través de señales, todo, lo que tenemos en Apocalipsis 1:1 es ante nosotros el modo como el Espíritu
de qué manera el Espíritu va a comunicar toda la revelación, es decir, todo el libro, y lo va a hacer por medio de símbolos, señales, alegorías, pasajes de correspondencia, etcétera, etcétera, por medio de estas cosas. Además, se nos presenta quién o qué, en Apocalipsis 1.1, en Apocalipsis el principio, se nos presenta quién o qué va a servir estas manifestaciones. ¿Quién? El ángel, es decir, el ministerio profético, el representante del ministerio profético. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis ya nos enseñan más cosas acerca de los ángeles para poder ver cómo son los representantes. ¿De acuerdo? Bien, dejamos aquí la cita de Apocalipsis 1.1. Porque como sabemos, el Espíritu no deja nada al azar. Nada. Ahora nos volvemos a centrar en esta última expresión de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21, el final de Apocalipsis. Digo que como sabemos, el Espíritu no deja nada al azar. Cualquier expresión que registra la Escritura tiene un importante motivo para ello. Siempre. Así pues, veamos el pasaje que nos aclarará todo esto. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17. Fijaos lo que dice aquí. Es muy importante verlo. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es la señal en toda carta mía. Así os escribo. Y he aquí la señal en el siguiente versículo, en el versículo 18 de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, la cual señal espiritual es colocada siempre. Recordad que siempre la coloca. ¿Para qué? ¿Para saludarnos? No, no es para saludarnos, ni para expresar sus deseos para con nosotros. No, esto está colocado porque toda palabra, toda expresión que hay en la Escritura es inspiración del Espíritu, es decir, que tiene su motivo profético. Vemos cómo el Espíritu expresa con claridad que esta salutación pertenece a Pablo. Entendamos y discernamos una vez más, por favor, que si el Espíritu ha incorporado este texto aquí en Apocalipsis y en las cartas de Pablo, no es porque le guste que sepamos que a Pablo le apetece escribir él mismo la salutación final. No, no, no. Cuando Pablo escribe ahí esto y dice las salutaciones en mi propia mano, que es la señal en toda carta mía, si os escribo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Si el Espíritu, insisto, ha incorporado este texto, no es porque le guste que sepamos que a Pablo le apetece escribir él mismo la salutación final. Es más, Pablo dice que esta salutación, esto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, es su señal. Eso es lo que dice Pablo. Nos dice, recordad que esta es mi señal, como una marca. Recordad esta señal, es lo que está diciendo el Espíritu aquí, por medio de Pablo. Está diciendo, recordad esta señal. Es su señal, la señal que enarbola la bandera de su ministerio escritural. Esa es la señal que dice Pablo que marca la bandera de su ministerio escritural. Hay algo más y vamos finalizando por hoy. ¿Sabéis qué expresión usa el Espíritu para la palabra señal? Sí, no he citado Apocalipsis 1.1 simplemente para recordar algo, no, no. ¿Sabéis cuál es la palabra que el Espíritu usa para esa palabra señal ahí con Pablo? Semillón. Sí. Y si recordamos Apocalipsis 1.1, donde el Espíritu nos enseña la forma de entender la revelación por señales, por semainos, entonces nos daremos cuenta de lo importante que resulta esta palabra en segunda a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 17. Es importante porque esa palabra y esa expresión de Pablo en el capítulo 3 de la segunda carta a los Tesalonicenses no muere allí. No. Llega hasta Apocalipsis capítulo 22 versículo 21. Llega hasta allí.
Para finalizar el día de hoy, dejamos el último estudio de Apocalipsis para el próximo día. Debo decir que Apocalipsis 22-21 finaliza su ministerio exhortándonos a la profundidad, exhortándonos a discernimiento, exhortándonos a entender a qué persona y a qué tiempo corresponde cada cosa profética, como se nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Y para ello el Espíritu lo que hace es llamar hacia Pablo, nos dirige hacia Pablo, es decir, nos dirige hacia profundidad, nos dirige a las piedras preciosas de sobreedificación. Por hoy lo dejamos aquí y el próximo día continuamos exactamente en el mismo punto porque continuaremos en la misma línea. ¿De acuerdo? Pues próximo día, último capítulo de Apocalipsis, si el Señor quiere.